discutir y dialogar a lo largo Grabo. de texto. Creo que Sí, por tenemos favor. creo que tenemos por ahí muchas cuestiones en común también que discutir. Uh-huh. Y esto me gustó mucho cómo pues empiezas a plantear tu interés por el tema a través de los makers en el contexto de la pandemia. Uh-huh. Tengo por ahí justo un texto que pronto se publicará acerca del rol de los makers de la red Coronavirus Maker que empezó en España y que luego viajó a diferentes países y un poco cómo se expresó aquí en México. Ajá. Entonces, pues con gusto te lo compartiré porque creo que buenísimo. tenemos varios intereses en comunes. Bueno. Pues sí, o sea, es un tema espinoso el que nos convoca, ¿no? Algo que a mí me gustó mucho de la invitación de Walter desde un principio fue que, bueno, aquí lo importante es debatir, plantear posiciones, y claro, sin tirar ninguna línea, ¿no? Sino explorar precisamente la complejidad, los puntos de vista, las posiciones. Y creo que ahí va a tener Walter un buen trabajo también para poder un poco identificar después los diferentes debates y posiciones que se van dando desde la introducción del texto y guiar a los lectores acerca de pues cómo nos estamos posicionando, ¿no? En lo particular, veo en tu texto, Cristian, un intento, una propuesta, pues por avanzar estas posiciones un poco enconadas, dualistas, desde las visiones muy occidentales versus las no occidentales o indígenas, y un poco plantea la necesidad de generar diálogos que avancen, ¿no? Por un lado, la generación de una tecnología postcolonial, pero que no quede aislada, sino que realmente pueda beneficiarse de estos diálogos y las capacidades desarrolladas por la ciencia más occidental, ¿no? Y viceversa, también pensar en una tecnología occidental que no necesariamente sea vista con estos ojos muy críticos acerca del tecnodeterminismo, sino que también pueda pensarse en la posibilidad de los comunes, ¿no? Entonces creo que es una propuesta muy integradora, muy buena y que pues ayuda, ¿no? A surcar estas otras posiciones, quizás desde Jean-Luc, ¿no? Que es un poco más radical. Yo que también veo a veces con desconfianza un poco pues esta llegada de nuevas tecnologías, particularmente también Fab Labs, etcétera, comunidades y territorios indígenas. Entonces, bueno, creo que pues está surgiendo un proyecto muy rico, ¿no? Súper. En el libro y seguramente pues Walter también por ahí nos pondrá un poco en la dirección correcta, ya que compile todo esto y ordene las contribuciones. Una cosita, porque yo no tengo la licencia de Zoom, entonces a los 40 minutos, si les parece, le mando otro lien, no sé cuánto va a durar la reunión, pero perfecto, le paso perfecto. otro lien porque yo hasta el mes que viene, que no empiezo con el contrato, no tengo licencia definida. Bueno, pues nada, interesante. Y respecto al diálogo que planteabas, Max, no eres marxista, Marx, Max, respecto al diálogo que planteabas entre la tecnología esta alternativa, la tecnología, digamos, la ontología autóctona y la tecnología más occidental, ¿no? A mí siempre que el concepto mismo de descolonización de la tecnología, yo lo tomo y lo dejo en el párrafo siguiente casi, en el sentido de, me hace pensar mucho, ya como reflexiones más bien personales, a lo que fue en la China de los 60, el gran salto hacia adelante de Mao Zedong, donde era la idea esta de industrializar, de industrializar China, pero con parámetros totalmente fuera de Occidente, colectividad, etcétera, que fue un fracaso, que terminó en hambruna, que terminó con millones de muertos. Entonces pienso, ¿cuál es la propuesta de descolonización de la tecnología para el desarrollo de las comunidades autóctonas? Pensar en aquella experiencia que, por supuesto,
no se puede aplicar de manera textual en el contexto autóctono, pero tener en cuenta aquella experiencia también para reflexionar siempre en los errores que no se pueden cometer ante esta nueva propuesta, ¿no? Sí, Este, sí. En México tuvimos también, pues hace ya medio siglo, más o menos, creo que fue tendencia mundial y algunas naciones lo aplicaron de manera más radical, este intento por la sustitución de importaciones a través del impulso de tecnología propia, ¿no? Y también en el caso mexicano, pues fue relativamente un fracaso porque de manera acelerada las tecnologías específicamente para el campo, en el campo es donde se intentó más promover esta autonomía, pues fue evidente que no se podía competir en mercados internacionales con la tecnología propia, lamentablemente, pero tampoco maduraron los sistemas, ¿no? Y tan pronto cambia el modelo económico global, esta incipiente, digamos, industria nacional, pues tronó. Y entonces lo peor de todo es que ni siquiera madura, truena rápidamente, se abre el campo, se empieza a competir a nivel internacional y pues lo terminan destruyendo, ¿no? Es decir, fueron décadas perdidas porque nos llegan herbicidas, nos llegan Monsanto, nos llegan transgénicos, etcétera, y el campo mexicano hacia ese momento pues no se encontraba preparado para competir globalmente, ¿no? Entonces, un poco esta reflexión a partir de lo que comentas, pues me hace pensar en justo lo que es posible, lo que es utópico y lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, insisto, es lo que me gustó un poco de tu postura, muy pragmática, ¿no? A diferencia de estas otras posturas más idealistas, quizás como las de Jean-Luc o la mía, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que no entendamos la complejidad del mundo, ¿no? Lo que sí es que existe una desconfianza acerca de cómo Occidente ha llegado a estas sociedades y se ha apropiado de forma brutal de todos los conocimientos y de las formas de ser, de hacer, destruyendo y quebrantando todas las posibilidades para generar formas diferentes y para reconocer tecnologías y conocimientos diferentes, ¿no? Entonces, insisto, creo que necesitamos llegar a diálogos, a debates que puedan generar estos puentes, pequeños puentes de diálogo. Y a mí algo que me preocupa mucho, ¿no? Que también lo discutes en tu texto, es si realmente el código abierto, las licencias de creativos comunes y particularmente como tú las planteas, si pueden, si son benéficas o no para las comunidades indígenas, ¿no? Si podemos meter a comunidades indígenas no preparadas, carentes de habilidades digitales y que desconocen cómo funcionan este tipo de leyes, a una lógica totalmente abierta, sin protección, en donde sus conocimientos, ¿no? Sean apropiados, pero inclusive con su, digamos, consentimiento, pero un consentimiento no informado, que este es el gran peligro desde mi perspectiva, ¿no? Y por el otro lado, corremos el riesgo de estas leyes muy burocráticas, como bien las planteas, en el caso de la India, que apenas se están empezando a adoptar en México, que acaban de aprobar una ley muy similar hace 4 meses y que son exageradamente burocráticas y que evidentemente no van a funcionar porque un estado así de gordo que intenta regular a 64, 68 grupos indígenas en México, pues no va a funcionar. Y me llama la atención parte de lo que planteas también de la ley de la India, que no la conocía, es que dices, pues parece ser que ha sido relativamente exitosa porque tiene ya ganadas 38 demandas. Bueno, es Yo una no sé ironía, si... ¿no? Es una ironía, 30 y pico de Exacto, demanda sí, con... es eh, como, ¿cuántos grupos hay en la India, ujú, no? Es ujú. decir, y lo mismo creo que va a pasar en México. Entonces, sí, evidentemente necesitamos discutir más y por eso, insisto, creo que este libro colectivo pues, viene muy a tono y en un buen momento sobre este tipo de cuestiones.
Seguro, seguro. Y a mí siempre mi gran interés, y yo creo que lo mejor que puede hacer para resolver este tipo de cuestiones, es juntar testimonios de las personas que están de las comunidades. Siempre parece una frase hecha, pero es así. Yo creo que al movimiento Makers le falta contar, y también al FabCrash incluso por extensión, contar con historias de fracaso, contar con ese tipo de historias, porque siempre estamos con las historias de éxito que yo estuve en el Fab City la semana pasada y realmente me aburrí de tantas historias de éxito. Y yo creo que lo interesante para empezar a generar, contar no sé, un proyecto donde se sumen estas historias de fracaso, que creo que Trinidad de FabLab Maya en algún momento, en alguna conferencia que yo he visto, lo deja caer sin profundizar, pero es importante contar, acumular esas experiencias. No para criticar, sino para corregir errores, para salir de ese discurso un poco idealista, y empezar a dialogar con el impacto concreto que se tiene sobre las comunidades. A mí me falta eso en todos estos proyectos, que es acumular estos testimonios, ¿no? Estos testimonios de qué le está faltando a las comunidades para empatizar con el concepto FabLab. A mí el concepto FabLab, yo también a tu estilo, para mí todo eso entra en lo que es una industria, en una industria de lo que es el ocio creativo, que yo le llamo. No estamos hablando de sociedad de ocio, no estamos hablando de sociedad post-trabajo que va a trabajar de lo que le gusta, ni nada por el estilo. Estamos en un sector, en un segmento del mercado, que es el ocio creativo, y para mí eso es hasta ahora el mundo FabLab. La propuesta de los FabLab es esa, ganar ese nicho del mercado. El ocio creativo, básicamente yo lo defino como esa gente que usa su tiempo libre para adquirir un saber faire, una competencia nueva que puede ser eventualmente un reemplazo a su actividad normal, cotidiana, como puede ser una actividad artística, como puede ser meterse en el mundo de los Fab Lab a crear proyectos, etc. Pero es esencialmente eso. El Fab Lab para mí es una industria, la industria del ocio creativo en este mercado nicho que tenemos actualmente. Y de lo que se trata es, básicamente hasta ahora, de instrumentalizar con la idea de que el consumidor deviene productor, pero es básicamente un medio para generar, para financiar nuevos proyectos, ¿no? Que es dentro de todo lo que es la industria del ocio creativo. Claro, claro. Eso está muy interesante, Cristian, y esto pone un poco en debate también la propuesta de diseño, de diseñando la realidad, ¿no? De los hermanos Hengersfield, de su último libro, en donde dicen que si siguen creciendo los Fab Labs al ritmo que llevan, podríamos llegar a pensar en una especie de emancipación de la sociedad del trabajo tal y como lo conocemos en la actualidad, lo cual es otra propuesta utópica venida desde el propio centro de los Fab Labs, ¿no? Es decir, la propuesta, tal y como la plantean, pues suena increíble, ¿no? Y claro que pondría en cuestión muchos de los fundamentos de la sociedad actual, pero así como van las cosas, pues no creo que lleguemos a esa, digamos, a esa utopía de la liberación de los tercios, que es lo que plantean, ¿no? Que al menos un tercio de nuestro tiempo que dedicamos al trabajo lo tengamos libre para este ocio creativo. Y esto lo he visto yo en la poca experiencia, porque también soy relativamente nuevo en estos temas, ¿no? Dando seguimiento a un Fab Lab aquí en Tijuana, en donde me encuentro. Pues es una tristeza que millones de dólares invertidos en tecnología sean tirados prácticamente porque las personas impulsoras y quienes están a cargo del programa, en el caso de este Fab Lab en particular, que justo, pues quizás conocen a algunas personas, forma parte de la red de la Ibero Puebla, también tienen una visión pues muy de vamos a experimentar, ¿no? Como si realmente tuviéramos el tiempo y recursos infinitos para experimentar. Entonces dejan a los Fab Labs, en el caso de Tijuana, pues ahí se va y que la gente se lo apropie como quiera. Trabaja específicamente con población en situación de calle,
Ujú. con gente, con deportados, con gente o que no tiene educación formal o que están atrapados en las redes de las adicciones con drogas muy fuertes, que ya han tenido daño inclusive neuronal con estas cuestiones, etcétera, etcétera. Es decir, población muy vulnerable, jóvenes muy frágiles, a quienes los meten a un laboratorio sin explicarles los principios mínimos de cómo opera, de qué son estas máquinas, de cuál es la revolución que nos están planteando, ¿no? Y entonces los proyectos que terminan planteando después de un año de estarlos incubando, pues son como abrir un estudio de tatuajes o un restaurante que venda tacos, lo cual es pues un poco ilógico, ¿no? ¿Para qué quieres estas tecnologías para plantear modelos de negocio pues muy tradicionales, muy comunes, ¿no? Y a mí, y esta es una sola experiencia, hay muchas, ¿no? De las que podemos llamar historias de fracaso y de las que necesariamente pues tenemos que aprender para poder realmente pues ayudar a que estas tecnologías disruptivas realmente hagan lo que se supone que pueden hacer, ¿no? Entonces, Cristian, coincido contigo, quizás deberíamos de coordinar un libro de historias de fracaso, ¿no? De Yo Fab creo, Labs. yo creo que es un proyecto interesantísimo porque eh, y se tiene que bien interpretar en el sentido de lo que se trata es de recolectar ese material etnográfico para ponerlo al servicio de nuevos proyectos, y para que sea bien visto, porque el Fab Lab tiene problemas de diferentes puntos de vista. Primero que eh, entramos mucho en una onda especulativa, muy ideológica. El origen de los Fab Lab, el único material que tenemos de información sobre cuál es el origen del Fab Lab es el libro escrito por Neil, no hay otro. O sea, claro, él me va a contar lo que él quiera. Y está bien, pero es el único material que existe respecto al origen de los Fab Lab. ¿Entendés? Y con todo eso yo creo que hay que explorar ese universo, ¿no? Porque Neil mismo, que lo admiro mucho, la verdad, tengo mucho respeto hacia él, pero él entiende básicamente que el proyecto tiene un origen de muchachos, de jóvenes, de estudiantes que no buscaban la investigación, no estaban en búsqueda de la investigación científica, sino de sacar adelante los proyectos, sus proyectos que ellos tenían adentro de sí. Entonces hemos cambiado en cierta manera lo que es la búsqueda científica por la búsqueda de capitales para financiar esos proyectos. Y estamos en un capitalismo que yo a mí me encanta el capitalismo, honestamente, no tengo problema con el capitalismo, podemos cambiarlo para mejor siempre, pero estamos ya acentuando, si nos presentamos como una contracultura, en realidad no lo somos, sino que estamos contribuyendo a enriquecer ese sistema, proliferando estas nuevas startups por todos lados, y los proyectos iniciales de lo que fue el concepto de Fab Lab son proyectos que es yo lo que lo llamo innovar por innovar y no tanto innovar por necesidad, que ahí estaría la cuestión esta de decir, no estoy innovando para crear empresas, sino para tener un impacto en la sociedad de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad. Los impactos originales, una muchacha que gritaba dentro de una bolsa para que no se escuche el grito fuera, yo no sé para qué a mí me sirve eso. Sí, Y está bien, se lo vende como el gran innovación, pero ¿cuál es la utilidad de eso? O otro muchacho que quería golpearle al reloj para que la alarma, para apagar la alarma y así se dé cuenta el reloj de que él está verdaderamente despierto. O sea, vamos, un poquito, ¿no? Entonces, pues nada, sí, sí. entonces son todas estas cosas que dentro del mundo Fab que hay que marcarlas, que hay que criticarlas, que hay que mirarlas con ese ojo también, ¿no? Para también condicionar la innovación a necesidades reales y que puedan tener impactos en la sociedad. Como usted lo dice en el artículo, el MIT mismo cuenta con subvenciones ya de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, o sea, que tiene un fin más bien
que es que es el ethos americano, que es el individuo emprendedor, empresario, ¿no? Y que por Entonces, otra parte, gracias a ese financiamiento, es la potencia tecnológica que es Estados Unidos, ¿no? ujú, Sin DARPA, sin el financiamiento de su industria armamentista, el financiamiento del ejército, no hubieran desarrollado estas tecnologías, ¿no? En el caso de Inglaterra, están copiando un poco este modelo, quieren avanzar hacia ese modelo desde la crítica que hizo Mazzucato acerca de, a ver, en realidad el Estado es el emprendedor, no existen individuos emprendedores, sino son individuos apoyados con grandes financiamientos que provienen del Estado, que bueno, facilitan las cosas para que desarrollen, ¿no? Y quiere ir a Europa ahora un poquito hacia ese lado, ¿no? Y de nueva cuenta, aquí viene, creo que la relevancia de tus aportaciones, Cristian, ¿no? En el sentido de, o sea, tiene realmente de entrada algo de malo que este modelo reciba dinero de las áreas armamentísticas de Estados Unidos o no. Eso simplemente hay que ponerlo a debate, ¿no? Y implicaría realmente de las personas que no estén de acuerdo poner un límite o desvincularse o generar, digamos, otras formas de pensar en los Fab Labs, un modelo Fab Lab. Debemos de alguna manera, inclusive plantear una especie de nuevos modelos de Fab Labs para el caso de comunidades indígenas, no occidentales, etcétera, o podemos dialogar con estos y creo bueno, parte de la discusión que podríamos plantear en un futuro iría por ahí, pero nosotros estamos hablando mucho y quien tiene toda la experiencia, sí, Walter, que nos lleva como una década de ventaja en esto, sí, no sí, sí, ha sí, dicho sí. nada. Estos Sí, dos están los diciendo. he escuchado y coincido en todo y la percepción de los fracasos es totalmente, estoy de acuerdo, veo que en las reuniones de los FABs siempre son esta suerte de apología pues al éxito, ¿no? Donde todos muestran, pero no muestran pues, como dicen ustedes, los presupuestos millonarios que lo soportan, ¿no? En el caso de todos los Fab Lab que están instaladas en universidades, tienen ese presupuesto, que sin ese presupuesto pues no podrían subsistir ni un día, ¿no? Entonces, pero yo creo que es eh, la, la imposición eh, es más, es la imposición de una ideología hegemónica, ¿no? Lo que pretenden, como por ahí lo decía más, creo, o tú, Cristian, que recibe fondos del gobierno para evangelizar, ¿no? Creo que eso lo dice Fernando Meneses, que es una palabra bien acertada. Evangelizar a todos en nuestro caso, latinoamericanos, y nos enseñan la luz, ¿no? Este es el futuro, este es el único camino que hay que seguir. Y sí, ellos se dan como que carta abierta y le dan vitrina, le dan plataforma o visibilidad a proyectos que aparentemente son muy, lo diría ingenuos, muy, como dicen, que no sirven para nada. Realmente es eso, cierto. Eh, pero creo que eso es parte también de la filosofía ah, del emprendimiento americano, ¿no? Del pragmatismo americano en el que se mueve dentro de un aura de libertades sin límite, ¿no? Donde todo es posible. El mismo curso se llama, ¿no? Hazlo, ¿cómo se dice? Cómo hacer casi todo, ¿no? Cómo hacer casi Cómo hacer cualquier cosa. Y cualquier eso cosa. en sí ya te da un mensaje, ¿no? Un mensaje simbólico, ¿no? Que te, eh, que te orienta, que te dice. Pero sí, de lo que he estado leyendo del texto de Max,
hay mucho de este debate y hay otros enfoques, ¿no? De las contradicciones que surgen a raíz de la fabricación digital y cómo se aplica a este nuevo maker, no sé cómo llamarle, ¿no? Se está construyendo una nueva mirada para entender este fenómeno. Yo no termino de entender lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, eh, pero he visto que hacen mucho más cosas que en Perú, por ejemplo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, tú hablaste hace un rato que estabas escribiendo sobre el movimiento Maker en México en pandemia. Yo estuve en México cuando me quedé atrapado cerca de un mes ahí en la casa de Trinidad. Y yo veía cómo Trinidad, con una red de cerca de 1000 laboratorios Maker, no eran Fab Lab, Maker, se juntaban para hacer mascarillas, para hacer escudos, ¿no? Entonces, yo creo que los ecosistemas, en el caso de México, es más robusto, ¿no? No sé si decirlo, debe ser la escala también, ¿no? Y también debe ser el nivel de industrialización que ellos tienen, ¿no? Y ahí es donde surgió esta inquietud, ¿no? Del debate de la propiedad intelectual, ¿no? Cómo en un momento de crisis se ponen en evidencias estas contradicciones, ¿no? Que eh, se tuvieron que liberar muchas patentes, por ejemplo, de los respiradores, y yo estuve en México cuando eh, eh, su equipo de Trinidad empezó a prototipar en un respirador. Y ellos estaban desesperados porque la mamá de Trinidad es una persona mayor, entonces querían, si algo pasaba, la hermana de Trinidad es doctora. Entonces hicieron una simbiosis bien bonita porque le decían, no, que mejor es así, haz esto, mándate a importar estos fuelles que es lo único que no podían prototipar, que el fuelle es una suerte de acordeón para que entre y salga el aire, ¿no? ¿No? Y lo mandaron a importar. Y yo veí todo el proceso, ¿no? O sea, yo decía, wow, digo, y se basaban en patentes que ya habían liberalizado de España. Los líderes de este movimiento maker mexicano estaban en contacto con la gente de España. Pero por un lado, escuchaban también noticias desalentadoras de España, ¿no? Dice que los españoles habían hecho un montón de cosas, pero el gobierno español o las instituciones le decían, no, lo que ustedes hacen no se puede usar, porque si alguien se muere, te pueden hacer una demanda, todo un rollo, ¿no? Todo un rollazo legal, ¿no? Pero ahí estaban trabajando, ¿no? Y lograron prototipos que ya no eran pues los prototipos que liberaron, ya eran adaptados, modificados, mejorados y testeados, ¿no? Entonces, es ahí también donde esa línea invisible entre la propiedad y o entre la patente, si se le puede llamar así, y lo que ha sido desarrollado pues en este contexto de pandemia, ya pierde pues este halo de decir esto es mío, ¿no? Porque yo inclusive tenía conocimiento de que Trinidad estaba en contacto con otros Fab Lab, oye, pero ¿cómo has resuelto este detalle? Pero qué, qué tipo de PLC has usado? ¿Cuál es y cosas como esas, ¿no? Bueno, es un tanto entrando al detalle de cómo surge verlo, ¿no? Ahí en vivo. Pero Pero en Perú, Walter, también ocurrió eso, ¿no? En Perú, con el proyecto Simbiocreación de Benito,
también han podido trabajar en simbiosis, ¿no? En simbiosis creativa, ¿o no fue tan así? Sí, sí, en el Perú también ocurrió eso, pero no a la escala que vi en México, ¿no? Porque yo veía, ¿no? O sea, que al laboratorio de Trinidad le traían, pues la comunidad le traía, pues, estas micas, como de policarbonato, no sé cómo en cada país le ponen nombre diferente, a los plásticos estos que usaban para la poliotreta, esto que es transparente para las micas, y eso, ¿no? O sea, pero yo creo que el debate eh, eh, hay un concepto que lo acabo de encontrar ahí, hojeando tu texto, Max, es el de etno computacional. Es bien curioso, ¿no? Porque ya estás en el... Así, del etno computacional. Ok, eh, ok. Ese concepto, ¿no? Y ya como que estás analizando ya el fenómeno del... parafraseando tu frase sería Etnofab Lab, no sé, algo así, ¿no? Ya han pasado tantos años y hay una velocidad tan grande de cambios que han venido ocurriendo que, que ya lo que ha pasado, pues como dices tú, hace 10 años ya es historia, ¿no? Ya fue. Y los ideales con los que mucha gente se, se sintió identificada y de alguna manera sus proyectos reflejaban eso, han, han desaparecido, en algunos casos han mutado, han cambiado, o en el caso de Trinidad, que de pronto ha tenido que sostenerse pues como una empresa de servicios para poder subsistir, ¿no? Eh, de todos los casos, yo creo que es el único que ha demostrado esa factibilidad, ¿no? En el caso del IAC, ¿no? Que tienen proyectos financiados, no podrían decirse lo mismo, ¿no? Pero eh, de mira o de eh, pensando en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se debería entender este fenómeno de del conflicto, de esta, no sé si llamarle ideologías, pensamientos, filosofía, entre el código abierto, ¿no? Creo que es el copyleft, creo que se le dice en algunos lugares, o el copyright, ¿no? Que es lo de la propiedad intelectual, o el registro, ¿no? Y hasta qué punto en el Fab Lab es un espacio en el que esto pierde sentido, ¿no? Ya no se pierde, ¿no? O sea, si yo entro a un tutorial del FAP Academy, lo miro, lo modifico, ¿a quién le pertenece? ¿Al quien le copié? Hay una frase también que está casi al comienzo de tu libro, de tu capítulo, que habla sobre cuando se inventa la palabra flagio, ¿no? Bien curioso, no sabía el origen de ese. El único flagio que yo conocí es en en el colegio cuando hacía mis apuntes. Pero no sabía el origen. Pero bueno, es interesante, ¿no? O sea, es una palabra, un concepto que apareció. Y obviamente he leído rápidamente tu texto, pero tu texto es tan delicioso que hay que leerlo 2, 3 veces, como lo que me pasó con el texto de Cristian. Eh, y, a veces uno siente cierto placer cuando ves, por ejemplo, cuando hace referencia a los libros, ¿no? O sea, te leo con toda sinceridad, ¿no? Pone referencia de lo que se ha hecho, ¿no? Y digo, bueno, al menos alguien te referencia y eso ya es
bueno, como bueno, algo hicimos bien, ¿no? O no si bien, pero algo, no sé si fue bien, pero fue algo que al menos alguien lo recuerda, ¿no? Y es eso, no sé cómo si se... eh, Yo voy a tener que mandar el nuevo lien, ¿ok? En 2 minutos se termina este. Mando otro, ¿sí? Cortamos tantito y nos reconectamos, ¿sale? Exacto, exacto. Sí, sí, ahora cuando se corte que se va a cortar en 1 minuto y medio, sí, sí, sí. pues, Sí, Bueno, entonces, deja la sí, pregunta para después de la pausa. sí, sí, sí. Y la pregunta, no sé cómo lo ven, yo lo veo como eh, ¿qué nuevos conceptos surgirían a raíz de esta nuevos, no sé si escenarios, pero acontecimientos que están generándose, ¿no? O sea, la invención de la palabra flagio, por ejemplo, que tú pones, nace en un contexto en el que se puede decir copiado, pero el flagio tiene una connotación como que diferente, ¿no? A lo, no sé, o sea, ¿qué otro concepto está surgiendo en esta dinámica en la que el Fab Lab te permite pues prototipar de manera rápida, ¿no? Y copiar, flagear, no sé cómo se le llamaría, y a veces dos, tres personas trabajan al unísono sobre un concepto, ¿no? Entonces claro. yo, ¿no? Sería esas, ¿cuáles serían? O sea, la pregunta sería, ¿cuáles serían esos nuevos conceptos, ¿no? Sí, Es interesante, no sé cómo lo ves tú. claro, nuevos conceptos para realidades que están ahí y que no acabamos de nombrar, ¿no? Y en ese sentido también un poco con lo que comentas, Walter, creo que la idea de la